Hola, soy Daria Rueda, estudiante de Psicología de la Universidad del Istmo y te doy la bienvenida a este espacio. En este podcast nace con la intención de comprender mejor a los adolescentes de hoy, pero también de acompañar a las familias, docentes y adultos que muchas veces no saben cómo relacionarse con ellos sin conflicto. La adolescencia suele describirse como una etapa difícil, rebelde o problemática. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué está pasando realmente por dentro del adolescente cuando discute con sus padres, cuando exige más libertad o cuando se encierra en su habitación. Hoy vamos a hablar de esta situación muy frecuente, las tensiones familiares que surgen cuando los adolescentes comienzan a buscar autonomía, esa dinámica familiar, en situaciones como discusiones por horarios, peleas por el uso del celular, desacuerdos sobre salidas, amistades o decisiones personales. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se relacionan los cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales del adolescente con los conflictos familiares en la construcción de su autonomía? Y para responderlas vamos a mirar la adolescencia desde varias dimensiones de forma clara y cercana. Desde la psicología del desarrollo sabemos que la adolescencia no es solo una etapa de cambio físico, sino una etapa de reorganización profunda de la personalidad. Y según Eric Erikson, el gran desafío de esta etapa es responder a la pregunta, ¿quién soy y quién quiero llegar a ser? Y para poder construir una identidad propia, el adolescente necesita cuestionar lo que aprendió en la infancia, poner a prueba normas familiares y diferenciarse emocionalmente de sus padres. Esto no significa que ya no necesite a su familia, al contrario, la necesita, pero de otra manera. Y desde la teoría ecológica de Bronfenbrenner entendemos que este proceso ocurre dentro de varios contextos al mismo tiempo: la familia, la escuela, los amigos, las redes sociales y la cultura actual. Cuando estos contextos se contradicen o no dialogan entre sí, el adolescente queda en medio de ese conflicto. Vamos a poner un ejemplo. Una familia muy controladora frente a una cultura que promueve independencia temprana suele generar choques constantes entre padres e hijos. Vamos a diferenciar las bases biológicas y cognitivas. Hablamos ahora del cuerpo y del cerebro, porque muchas conductas adolescentes se explican desde ahí. Durante la pubertad, el cuerpo cambia rápido y de forma intensa. Dos cambios claves en este tema son el desarrollo del cuerpo adulto y la maduración sexual. Estos cambios hacen que el adolescente quiera más intimidad, más control sobre su espacio y sobre su cuerpo, algo que algunas veces choca con dinámicas familiares que siguen tratando a los adolescentes como si fuera un niño. Pero el cambio más importante ocurre en el cerebro. Es la parte del cerebro la que se encarga de pensar antes de actuar, evaluar consecuencias y regular emociones. Y esa parte todavía está en desarrollo. Mientras tanto, la parte emocional funciona con mucha intensidad. Esto explica por qué el adolescente siente todo al máximo, reacciona con enojo o frustración y defiende su autonomía con mucha vehemencia. Y no es falta de educación, es neurodesarrollo. En lo cognitivo aparece el pensamiento formal. El adolescente ya puede debatir, argumentar y cuestionar reglas, pero muchas veces no tiene todavía la madurez emocional para negociar sin conflicto. Por eso cuando dice no es justo, no está siendo caprichoso, está pensando de una forma más compleja que antes. En el área moral, emoción y identidad, ese plano moral, los adolescentes comienzan a preguntarse si las reglas tienen sentido, si son coherentes, si respetan su dignidad como personas y ya no obedecen solo porque así se hace, sino que buscan razones. Las emociones influyen mucho en estas decisiones. Sentirse escuchado o ignorado cambia completamente la reacción ante un límite. Cuando el adolescente siente que su opinión no cuenta, puede responder con enojo, silencio o conductas desafiantes. Todo esto profundamente está ligado a la construcción de la identidad.
El adolescente necesita diferenciarse, pero sin romper el vínculo. Quiere ser independiente, pero no quiere sentirse solo. Ese tira y afloja es normal, aunque incómodo. En la parte de socialización y contexto, este proceso influye varios agentes de socialización. La familia, que marca límites y transmite valores. El grupo de pares, que valida la independencia. La escuela, que puede acompañar o reforzar tensiones. Entre los factores de riesgo encontramos estilos parentales autoritarios, falta de comunicación, invalidar las emociones del adolescente. Como factores de protección, adultos que escuchan sin juzgar, límites claros explicados con sentido y coherencia entre familia y escuela. Las recomendaciones para la comunidad educativa. Comprender la adolescencia como una etapa de transición y no de confrontación. Acompañar la autonomía con diálogo y orientación y generar espacio de encuentro entre familias, docentes y estudiantes. Y volviendo a nuestra pregunta eje, podemos afirmar que la autonomía adolescente se construye en la interacción entre el cuerpo, mente, emociones y contexto social. Cuando entendemos esto, dejamos de ver al adolescente como un problema y empezamos a verlo como una persona en proceso de crecimiento. El mensaje final para familias y escuelas es claro. Acompañar no es controlar y poner límites no es negar autonomía, sino ayudar a construir con responsabilidad. Muchas gracias por escuchar este podcast y me despido de ustedes. Gracias.